Hola, ¿qué tal? Saludos, mi nombre es Adair Palacios Portilla. Actualmente estoy cursando la licenciatura de Relaciones Internacionales en la FES Zacatlán. Y bueno, este es mi video para el examen parcial número 1 en la materia de sistemas políticos comparados. Bueno, de antemano me gustaría iniciar con una disculpa debido a que pues no puedo encontrarme en un cuarto pues aislado de ruido. Entonces, si se escuchan ciertos tipos de ruidos, de antemano ofrezco una disculpa. Pero bueno, me gustaría comenzar explicando un poquito lo que yo he aprendido de la materia durante estos meses que pues he tenido la he estado cursando. Me gustaría iniciar con explicando que bueno, los sistemas políticos son una rama fundamental de la ciencia política que estudia sistemáticamente las similitudes y diferencias entre regímenes o estructuras de gobierno. Estos principalmente se dividen en presidencialismo, semipresidencialismo y un parlamentarismo, que bueno, en mi caso yo podría agregar también lo que es el totalitarismo y el autoritarismo, que bueno, eso no se ha visto a ciencia cierta en la materia, pero de mi parte lo he investigado un poquito y sé también que estas formas también han avanzado o se han ido borrando a través del tiempo. Esto obviamente lo iremos viendo un poquito más a detalle a lo largo del video. Bueno, estos procesos políticos se manejan en diferentes países. En América Latina se utiliza un poquito más el presidencialismo y en Europa un poco más predomina el parlamentarismo. El método comparativo para clasificar regímenes, analizar instituciones, partidos políticos y resultados de políticas públicas se debe principalmente de los sistemas políticos comparados. Esta materia en general, digamos que compara las formas de gobierno de cada uno de estas ramas. Precisamente se hace una comparación, valga la redundancia, de todas estas formas de gobierno y se trata de estudiar cómo cada una de ellas ha impactado en cada uno de estos países, en cada una de las historias, y cómo hoy en día actualmente siguen teniendo un impacto, ya sea de forma positiva o de manera negativa, porque también existen estos casos, ¿no? en los que no todos tienen la mejor forma de gobierno y aún así lo siguen implementando. Pero bueno, antes de eso me gustaría explicar que para que un estado pueda tener alguna forma de gobierno, pueda tener democracia, pueda tener derecho, pueda tener un principio, me parece que es importante mencionar que para que esto se lleve a cabo también hay actores políticos, ¿no? Que bueno, son una pieza fundamental para un sistema político. ¿Por qué? Pues porque funcionan como un grupo de presión que organizan movimientos sociales, organizan meetings, organizan movimientos ciudadanos o campañas, ¿no? para poder tener esta presión social, ¿no? que ellos actúan siendo presión hacia otros partidos políticos, ¿no? Bueno, y esto para dar un ejemplo claro podría ser un partido político, ¿no? Y yendo más hacia el lado mexicano podría ser, ¿no? Como el PRI o el PAN o PRD, ¿no? o Morena, que funcionan como precisamente estos actores políticos que una vez asumiendo el cargo serán los encargados de asumir las responsabilidades que se comprometieron a asumir para llegar al poder legítimo de gobernar un estado, ¿no? Y de ahí pasamos, creo yo, a algo muchísimo más importante que, como lo acabo de mencionar, la legitimidad, ¿no? Es una parte que no podemos dejar pasar, debido a que es la encargada de que estos actores políticos tengan una aceptación y reconocimiento del poder por parte de la ciudadanía, ¿no?
hay que tener legitimidad para que un ciudadano pueda creer en ti, para que un ciudadano pueda tener esa confianza de a lo mejor en un presidencialismo pues darte ese voto, ¿no? Que te hará asumir el cargo del Estado. Como bien lo mencionaba, deben basarse en la autoridad, el marco legal, el derecho o incluso en algunos casos la tradición, ¿no? Y de ahí pasamos a lo que yo considero el siguiente punto, que es una ciudadanía y un derecho al voto, ¿no? Primero tenemos que para un Estado debe haber actores políticos, ¿no? Que estos son bien un partido político, una figura pública. De ahí pasamos a la legitimidad. Deben estar apegados al marco legal. Ahora bien, debe existir una ciudadanía y esta ciudadanía debe tener el derecho al voto, ¿no? La participación activa de las personas en los asuntos públicos y en la elección de representantes debe ser libre, justa y, por supuesto, pues transparente, ¿no? De estos puntos que acabo de mencionar, yo considero que, de hecho, esto lo vi en alguna otra materia del semestre, me parece antepasado, en actores políticos. La verdad, no recuerdo bien, pero recuerdo que es la materia si no mal recuerdo, es actores políticos. Allí se mencionaba algo que se les llama input y output. Bueno, desde entonces yo considero que son una parte fundamental, ¿no? Para la organización de un sistema político. O sea, siento que va ligado totalmente a la ciudadanía y el voto, debido a que es el proceso de demandas sociales, que se les denomina entradas o inputs, y estas se transforman en políticas públicas y decisiones, o sea, salidas y outputs, ¿no? Tratando de ponerlo como con palabras más claras, ¿no? El input, que son entradas, son estas demandas que un pueblo o una ciudadanía te hace, ¿no? A ti como actor político. Y estas, tú, actor político, las transformas en políticas públicas, en leyes, en decisiones, se trata de resolver ese input, esas entradas, ¿no? Tú las vas a resolver como ya decía, en estas políticas públicas, en estas decisiones, en estas transformaciones, en estas leyes, en estos derechos que tú vas a implementar en tu forma de gobierno. Ahora bien, y para finalizar, considero que se debe todo estar apegado hacia el derecho y hacia la Constitución del país en el que se esté pues gobernando, ¿no? Claramente. Considero yo, una parte fundamental en la organización de todo sistema político. Por un lado tenemos el derecho, ¿no? Que funciona como un conjunto de normas, principios y reglas que ayudan a regular la conducta de la sociedad con un carácter obligatorio. Y por otro lado está la Constitución, que define la organización política, estableciendo la estructura de los poderes políticos y garantiza los derechos y las libertades de los ciudadanos, ¿no? Situándose obviamente por encima de cualquier otra ley, ¿no? Se tiene una Constitución que sí o sí se debe acatar sin ninguna sin nadie que la pueda saltar, sin ninguna cosa rara allí, ¿no? En resumen, pues ambas partes necesitan tener una correcta regulación para su respectivo papel dentro del sistema político. Se debe limitar el poder estatal y, por otro lado, proteger siempre los derechos humanos. Y bueno, de esta manera pues abro este video o esta explicación de lo que yo he entendido a través de este curso, ¿no? Considero que primero se debe haber un Estado, después debe haber actores políticos, después debe tener legitimidad este actor político, este grupo de presión, ¿no? Este partido político, esta entidad política, continuando con una ciudadanía, ¿no? Y un derecho al voto. Esta ciudadanía debe tener inputs o entradas, ¿no? Demandas, y agente o actor político debe tener los outputs, que pues bueno, son estas respuestas, ¿no? Tú me demandas esto, yo te respondo con esto.
Y bueno, claramente dentro de todo esto, ¿no? Tanto los ciudadanos, tanto los actores políticos deben estar apegados sí o sí al derecho, ¿no? Y a la Constitución, que es pues obviamente muy importante. Ahora bien, ¿qué es un sistema político? Bueno, un sistema político es el conjunto organizado de instituciones, de grupos, de procesos políticos y de normas. Interactúan en un entorno histórico, cultural también, ¿no? Para ejercer el poder, gestionar la sociedad y tomar decisiones vinculantes. Engloba la forma de gobierno, partidos políticos y la ciudadanía. O sea, un sistema político se engloba con un gobierno, un partido, con la ciudadanía, regulando siempre la competencia del poder, ¿no? Bueno, entre los elementos claves de un sistema político, yo considero que están, pues, no sé, bueno, las instituciones públicas, pues obviamente el gobierno, ¿no? Está pues, digamos, hasta arriba junto a la ciudadanía, ¿no? Debe haber, en sus casos debe haber un parlamento, sí o sí debe haber un poder judicial, debe haber esta parte también de lo militar, ¿no? El ejército. Por otro lado debe haber actores políticos, ¿no? Quienes representan este gobierno, ¿no? Grupos de presión, quienes están en contra de este gobierno, ¿no? Del actual gobierno que se está postulando, cuál es el otro gobierno que trae pues ideas diferentes, ¿no? Cambios, reformas nuevas, siempre dando una respuesta a la ciudadanía, ¿no? Y bueno, por otra parte también están las organizaciones sociales, que es lo mismo, o sea, entre ellas conviven y pueden formar este actor político, esta imagen pública, ¿no? Y bueno, como bien comentábamos hace un momento, es casi similar, deben tener un marco normativo, ¿no? Que deben estar apegados sí o sí hacia la Constitución y a las leyes que organizan el poder, ¿no? Ahora bien, bueno, por otro lado, los tipos principales de sistemas políticos en la actualidad podría decirse que es la democracia, ¿no? Que el poder emana del pueblo, ¿no? Con elecciones libres, y esto, bueno, lo ponemos entre comillas, ¿no? Lamentablemente en este caso de Latinoamérica muchas veces siento que este apartado de elecciones libres, elecciones transparentes, lo ponemos casi siempre entre comillas, pero apegándonos a lo que es la democracia, pues bueno, ¿no? Deben haber elecciones libres y una clara división de poderes, ¿no? Que el poder es lo que se está, en la actualidad, es lo que digamos que predomina, ¿no? Este poder ejecutivo, legislativo, judicial, es lo que predomina en en muchas partes de América Latina, ¿no? Más precisamente en México es lo que pues es una forma de gobierno, ¿no? Ahora, si podemos llevarlo a un retroceso histórico, tenemos el autoritarismo, ¿no? Que es una concentración del poder en una sola persona o en un solo grupo con libertades muy limitadas, ¿no? Y tenemos también el totalitarismo, ¿no? Que es un control absoluto por parte del Estado sobre la vida pública e incluso la vida privada, ¿no? Ahora bien, ¿cómo funciona, ¿no? ¿Cómo funciona el método comparativo? Y aquí voy a situar textualmente una frase que, bueno, me quedó muy grabada del apartado del CEA, que, bueno, digo, usted maestra nos ha hecho, nos ha puesto al alcance como herramienta para entender mejor pues todos estos temas, ¿no? Bueno, continúa con la cita textual. Abro paréntesis, perdón, la Real Academia Española señala que comparar es analizar con atención una cosa o una persona para establecer sus semejanzas o diferencias con otra, ¿no? Cierro comillas. Entonces entendemos que el método comparativo, los elementos son comparables en un sistema político, comprendiendo mucha diversidad, en donde podemos utilizarlos para poder tener un margen de comparación, por ejemplo, con otros sistemas políticos, ¿no? Podemos comparar el sistema político de México y el de Francia, o el de Francia y el de Rusia, ¿no? Que ambos en las tareas lo comparamos, siendo
un sistema semipresidencialista, ¿no? Que es muy, bueno, casi muy raro de ver en el lado de Europa. Pero bueno, es esta comparación que nos permite hacer esta diferencia entre los sistemas políticos, ya sea internos, ¿no? O externos, porque también puede haber internos. En México puede haber internos, me refiero que el sistema que se maneja en Pachuca y en Aguascalientes, ¿no? En Monterrey y en la Ciudad de México, en Chiapas y en Sonora, en Culiacán y no sé, en Tabasco, ¿no? Entonces esto va variando, ¿no? Dependiendo de la zona regional en la que estemos pues refiriéndonos, ¿no? Otros ejemplos podría ser en las comparaciones en cuanto a cultura y costumbres, ¿no? De diversos países, de diversos estados, las ideologías políticas que se lleguen a tener, ¿no? Eh, Vuelvo a lo mismo, estos los actores políticos, el sistema económico, los sistemas que se manejan en distintos países, las políticas internas y externas, que bueno, ya las comentábamos, los derechos sociales, los derechos que se van, que prácticamente día con día están cambiando en cada uno de los estados aquí en México, ¿no? El derecho a un aborto libre, el derecho a la mujer, la libertad de expresión social también, las políticas migratorias, ¿no? Esto lo estamos viendo hoy en día muy fuerte, ¿no? En El Paso, Texas, en las fronteras con México y Estados Unidos. Las duraciones de gobierno, eso también es muy importante. Hay presidencialismos que a lo mejor duran 4 años. Aquí más específico en México duran 6 años, ¿no? El tipo de cambio, las formas en las que se maneja el poder en un país y en otro, ¿no? En una región, en otra región. Ahora bien, bueno, los diferentes sistemas políticos actuales, se podría decir que en la actualidad la democracia que es basada en la soberanía popular, en las elecciones libres, en el respeto a los derechos, ¿no? En la transparencia, eh, es la que yo siento que predomina hoy en día a nivel mundial, ¿no? La democracia o las democracias, ¿no? Y estas democracias se dividen, ahora sí, en 3 principales ramas, ¿no? Comenzando por el presidencialismo, que es el sistema presidencial donde se utiliza principalmente, bueno, en América, en este lado del mundo, y en varias naciones de África, ¿no? Más específico, siendo Estados Unidos el modelo más influyente, ¿no? Se caracteriza por la elección popular directa del presidente, quien es un jefe, quien funciona como jefe de Estado y jefe de gobierno, ¿no? Al mismo tiempo, con mandatos fijos independientemente del poder legislativo. Esto puede ser de que 6 años, 4 años, ¿no? En el gobierno. Me gustaría aclarar que en Europa es extremadamente raro que se use este sistema político. Siendo muy preciso, se usa únicamente, por lo que investigué, en Chipre y en Turquía. En Europa es muy raro que se use el presidencialismo puro, ¿no? Y bueno, por otro lado tenemos al lado parlamentarista, que es el poder ejecutivo emana del poder del parlamento más bien, ¿no? Por ejemplo, el Reino Unido, España, Japón, Suecia, Noruega, Dinamarca, Países Bajos, incluso aquí en Canadá tenemos este sistema parlamentarista, que bueno, menciono Canadá y hago este énfasis, ¿por qué? Pues porque Canadá está en América Latina, ¿no? Y no tiene este sistema presidencialista, tiene un parlamento también en donde, como lo comentaba, ¿no? El poder ejecutivo emana del parlamento. Y para finalizar con estas 3 ramas importantes que hemos visto durante el curso, está el sistema semipresidencialista, ¿no? Que es un sistema mixto, donde un presidente es elegido por el voto popular y este presidente es jefe de Estado, ¿no? Sin embargo, comparte el poder ejecutivo con un primer ministro, que este es el jefe de gobierno. Ya no solamente es un presidente el que controla como jefe de Estado y jefe de gobierno, no.
el primer ministro es jefe de gobierno, ¿no? Responsable ante el Parlamento. Unos ejemplos clave, podrían ser Francia, que fueron los el país que estudiamos, ¿no? Durante las sesiones de la materia. Rusia también lo estudiamos, ¿no? Más a fondo. Y Portugal, no sé, Polonia, Taiwán, Ucrania, ¿no? Este modelo busca equilibrar la estabilidad presidencial con la responsabilidad parlamentaria, ¿no? Que no solamente caiga en una sola persona todo el poder, ¿no? Y bueno, de mi parte, pues yo busqué, y creo que es importante hablar de los otros dos sistemas políticos que en el inicio del video mencioné, que bueno, son el autoritarismo y el totalitarismo. El autoritarismo me parece importante mencionarlo debido a que son regímenes con pluralismo político limitado o inexistente, donde el poder se centra en un líder o en un grupo sin rendición de cuentas, ¿no? Por otro lado, el totalitarismo se basa en estados que ejercen control total sobre la vida pública y privada, a menudo bajo un partido único, ¿no? Esto más bien, yo lo quise agregar porque podríamos hablar de ejemplos históricos y por ahí uno moderno todavía, ¿no? Históricos porque me parece importante mencionar que obviamente debido a la historia, ¿no? Hoy en día los países son lo que son, ¿no? Los cambios que han tenido que pasar, que lamentablemente han tenido que pasar a lo mejor por un totalitarismo, ¿no? Por un autoritarismo, ¿no? Para que hoy en día sean o tengan un modelo de gobierno más flexible o hayan realmente dejado atrás ese totalitarismo, ¿no? Por ejemplo, algo muy histórico, ¿no? Podría ser la Alemania nazi, ¿no? De Adolf Hitler, la Unión Soviética, ¿no? Después la Italia fascista, ¿no? Y actualmente podríamos mencionar a Corea del Norte, ¿no? Bajo la dinastía de Kim, ¿no? Yo siento que son modelos que no quise dejar pasar y me parecía importante mencionarlo, ¿no? Continuamos con las características de los diferentes sistemas políticos, los contemporáneos y un ejemplo de cada de ellos, ¿no? Que es muy similar a lo que ya hemos estado hablando, ¿no? Los sistemas políticos contemporáneos se caracterizan, como ya lo habíamos mencionado, por la división de poderes. Ya no únicamente cae el poder en una sola persona, ya no hay autoritarismo, ya no hay totalitarismo, ¿no? Las celebraciones de elecciones libres y periódicas, el pluripartidismo y el reconocimiento de los derechos fundamentales en marcos constitucionales, ¿no? Predominan las formas democráticas, las formas presidenciales, las formas semipresidenciales o la forma parlamentarista, ¿no? Que buscan la representación siempre ciudadana, aunque enfrentan retos de gobernabilidad, de desigualdad, de tensiones entre instituciones formales e informales, de corrupción, de falta de credibilidad, ¿no? Por un lado tenemos a la democracia, que ya la habíamos mencionado como un modelo predominante, ¿no? La mayoría de los estados modernos ya se estructuran bajo principios democráticos que buscan la legitimidad a través del voto, ¿no? Aunque con diferentes aplicaciones en algunos países, y por poner un ejemplo muy rápido, en México no solamente hay votos en una sola elección se sale el presidente que va a ser electo, ¿no? En otros países, como me parece Brasil, si no mal recuerdo, Brasil, se usa la doble elección, ¿no? En un día salen si en la primera elección no hay un ganador, se vuelven a hacer unas elecciones 15 días después. Entonces, este es un ejemplo, ¿no? De que en algunas son diferentes, ¿no? La aplicación que se utiliza, se hace uso de la democracia más bien, ¿no? Y
Por otro lado tenemos al constitucionalismo, ¿no? Que es la base del sistema de la Constitución. Es la base del sistema, es la Constitución que limita el poder, ¿no? Establece la separación de funciones, como lo mencionábamos, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, pero siempre se protegen los derechos humanos, ¿no? Un ejemplo actual del modelo pues presidencialista, ¿no? que es lo que impulsa la democracia, pues podría ser el presidente de los Estados Unidos, la presidenta de México, en Brasil, ¿no? Una república, por ejemplo, parlamentaria, que podría ser Alemania, que esos están del otro lado, ¿no? En Europa, Alemania, Italia, España, un modelo semipresidencialista, podría ser Francia, Rusia, ¿no? Que fueron los que nosotros trabajamos durante el semestre, y un régimen de partido único podría ser China, ¿no? China sigue siendo un solo partido contra el Estado, ¿no? Limitando a la oposición, ¿no? China todavía tiene estos tintes, pues digamos, podríamos decirse autoritarios, ¿no? Todavía, o totalitarios, la verdad no sé muy bien, pero todavía está un poquito lejos de la democracia, siento yo, ¿no? Y bueno, pues para finalizar, yo considero que un sistema político que en la actualidad todavía es o bueno, es el que más funciona, pues desde mi punto de vista, a pesar de los retos actuales, ¿no? Y el auge de modelos autoritarios, la democracia liberal sigue siendo, considero yo, el sistema político que mejor funciona y que más beneficios aporta a largo plazo para el desarrollo, pues para el desarrollo humano, para el desarrollo económico y sobre todo para tener una estabilidad, ¿no? Esto porque, bueno, esto da una mayor estabilidad y una mejor rendición de cuentas, ¿no? Esto, una democracia liberal te da mejor protección de derechos, ¿no? La democracia no es solo votar, sino proteger, ¿no? A las minorías y garantizar las libertades individuales, ¿no? Y eso siento yo que te lo da una democracia, un derecho al voto, ¿no? En donde tú votas por el partido o este ente político que pues que te da más confianza, ¿no? Que se apega más a la ley, que empatizas más con él, ¿no? Hay una mejor adaptabilidad, ¿no? Que a través de la participación ciudadana y el pluralismo, estos sistemas pueden corregir errores, ¿no? Y adaptarse a los nuevos retos, a las nuevas necesidades, a diferencia de los regímenes, por ejemplo, los autoritarios, ¿no? Que dependen de la voluntad de una sola persona, ¿no? Y bueno, pues yo creo que si bien algunos países con gobiernos autoritarios como pues todavía lo son, bueno, como mencionábamos, como Corea, como Singapur o Qatar, Qatar pueden ser altamente eficientes con la ejecución de infraestructura, de economía, sobre todo esto, ¿no? De economía rápida, ¿no? De una economía funcional, una economía en auge. Siento yo que la democracia liberal se considera superior, ¿no? En la gestión de la complejidad humana y la innovación y la justicia. ¿Por qué? Pues porque al final del día estamos aceptando nuevos retos, estamos afrontando, las nuevas necesidades que el mundo va requiriendo, ¿no? Una democracia, siento yo que es todavía más difícil de lidiar. ¿Por qué? Pues porque aceptas los retos, ¿no? que te está emanando la ciudadanía. Das cara a estas propuestas que te está dando tu estado, tu país, ¿no? Y bueno, aunque las democracias están bajo presión actualmente, enfrentan desafección ciudadana, los estudios indican que el voto en las elecciones libres siguen siendo el principio más valorado por los individuos, ¿no? Obviamente uno siempre va a buscar la libertad, ¿no? La libertad de expresión, la libertad, los derechos humanos, ¿no? Que se nos juzgue como somos, como personas, como trabajadores, como estudiantes, como profesores, como
como médicos, ¿no? Como lo que somos, ¿no? Siempre bajo un régimen demócrata, ¿no? Que se nos respete nuestros derechos. Y obviamente por incluso va a estar por incluso encima de la eficiencia económica, pero autoritaria, pero totalitaria, ¿no? Entonces, bueno, yo considero que esto es muy importante y nos favorece mucho a la carrera, porque de esta manera, desde los sistemas políticos, ¿no? Estudiándolos y comparándolos, podemos tener un amplio margen en las relaciones internacionales, ¿no? En ver qué modelo se utiliza de este lado de Europa Occidental, de América Latina, de América del Sur, de América del Norte, en Asia, ¿no? Los conflictos que hoy en día se están viviendo, las guerras. Podemos tener un panorama más amplio de cómo se están manejando, ¿no? Pues estos sistemas, ¿no? Estos sistemas políticos, cómo van cambiando, cómo van mejorando, cómo se van adaptando a las nuevas necesidades de cada país, ¿no? Y pues bueno, de mi parte es todo. La verdad es que me he llevado mucho aprendimiento de esta materia y pues bueno, esto sería todo. Muchísimas gracias por su atención.